Mi nombre es Sara y tengo una historia que contarte. Todo comenzó cuando era solo una niña pequeña, tal vez de 5 o 6 años. Fue entonces cuando mis padres se separaron. Papá, su nombre es Mark, no pudo soportarlo más. Mamá, Linda, había estado cabalgando sobre su espalda durante años por no ganar suficiente dinero, siempre menospreciándolo, haciéndolo sentir como. Recuerdo esta vez que papá llegó a casa emocionado por un ascenso en el trabajo. Estaba sonriendo de oreja a oreja, orgulloso de sí mismo por una vez. Mamá solo lo miró y dijo, ¿eso es todo? Pensé que finalmente habías conseguido un trabajo de verdad. La luz simplemente se apagó en sus ojos. Era como ver a alguien desinflarse. Así que sí, papá se fue. No puedo decir que lo culpe ahora mirando hacia atrás, pero en ese momento se sintió como si todo mi mundo se estuviera derrumbando. Mamá, sin embargo, vio una oportunidad. Mamá descubrió bastante rápido que ser una madre soltera pobre y abandonada podía conseguirle muchos beneficios. En el trabajo, se lo ponía en bandeja a su jefe. Lo siento mucho por llegar tarde otra vez, señor Johnson, sollozaba. Sara estaba enferma y sin nadie que ayude. El señor Johnson le palmeaba la mano y le decía que no se preocupara. Mientras tanto, yo estaba perfectamente bien, pasando la mañana viendo dibujos animados mientras mamá se arreglaba el cabello y el maquillaje. Las reuniones familiares eran lo peor. Mamá presidía, recontando dramáticamente cómo papá nos había dejado sin nada. Yo me retorcía en mi asiento, incómoda con la mentira pero sin atreverme a hablar. Incluso a esa edad sabía que era mejor no contradecir a mamá en público. Lo que nadie sabía era que papá enviaba dinero todos los meses. Manutención infantil, lo llamaba. Mamá se burlaba cuando llegaban los cheques. Mira esto, Sara, decía, agitando el papel en mi cara. Tu padre piensa que esta miseria es suficiente para criar a un niño. Patético. No sabía cuánto se suponía que era. Todo lo que sabía era que hacía enojar a mamá y cuando mamá estaba enojada, la vida se ponía más dura para mí. A medida que pasaban los años, comencé a notar cosas. Como mamá me miraba a veces, entrecerrando los ojos como si viera algo que no le gustaba. Más tarde me di cuenta de que era porque me parecía demasiado a papá. Le traía recuerdos, y no los buenos. Pero me mantuvo cerca. Era útil, ¿ves? La imagen de la madre soltera luchadora y su valiente niñita era demasiado buena para dejarla pasar. Le conseguía simpatía, tratamiento especial, incluso algo de asistencia gubernamental. Luego, cuando tenía unos 10 años, todo cambió de nuevo. Mamá conoció a Richard. Rico, exitoso Richard. De repente, ser una madre soltera luchadora ya no era tan atractivo. No, ahora tenía una nueva imagen que cultivar, la esposa devota de un prominente hombre de negocios. Y yo no encajaba tan bien en esa imagen. Comenzó pequeño al principio. Mamá olvidaría lavar mi ropa, dejándome sin nada limpio para ponerme en la escuela. Aparecía con atuendos arrugados y manchados, mi cara ardiendo de vergüenza mientras los otros niños susurraban y señalaban. Luego vino la situación de la comida. Mamá cocinaba estas comidas elaboradas para ella y Richard, llenando la casa con olores que hacían agua a la boca. Pero cuando yo llegaba a la mesa, fruncía el ceño. Oh, Sara, lo siento. No hice suficiente para 3. ¿Por qué no te haces un sándwich? Me retiraba a la cocina, mi estómago rugiendo mientras armaba un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. A través de la puerta podía oír a mamá y Richard riendo, el tintineo de copas de vino, un contraste marcado con mi mísera comida. Lo peor era cuando comenzó a meterse con mis tareas escolares. Pasaba horas en una tarea, solo para que desapareciera a la mañana siguiente. Aparecía en clase con las manos vacías, balbuceando excusas a mi maestra. Mis calificaciones comenzaron a bajar y los maestros empezaron a darme miradas preocupadas. A lo largo de todo, Richard permanecía oblivious. Siempre estaba enterrado en su trabajo, y cuando no, su atención estaba únicamente en mamá. Ella le sonreía y arrullaba, interpretando el papel de la esposa adoradora. Richard, darling, trabajas tan duro, decía, masajeando sus hombros. Te mereces relajarte. Él sonreía hacia ella, completamente bajo su hechizo. ¿Qué haría sin ti, Linda? Las cosas empeoraron aún más cuando mamá anunció que estaba embarazada. Richard estaba en las nubes y mamá lo ordeñó por todo lo que valía. El doctor dice que necesito mucho descanso, me decía, recostada en el sofá. Sé una querida y ordena la casa. ¿Quieres? Pasaba mis tardes limpiando mientras mamá dormía la siesta o charlaba con sus amigas por teléfono. Cuando Richard llegaba a casa, ella luchaba por ponerse de pie, una mano en su apenas visible bulto. Oh, honey,
Estoy tan cansada, suspiraba. Crecer un bebé es un trabajo duro. Richard corría a su lado, todo preocupación. Siéntate, mi amor. Sara, trae un poco de agua a tu madre. A medida que pasaban los meses, me sentía cada vez más aislada. En la escuela me retiré de mis amigos, demasiado avergonzada para invitarlos. En casa era poco más que una sirvienta, esperada para atender cada capricho de mamá. Una noche mientras yacía en la cama escuchando a mamá y Richard arrullando sobre diseños de nursery, algo en mí se rompió. No podía hacer esto más. Necesitaba salir. Con manos temblorosas saqué mi teléfono e hice algo que nunca había osado hacer antes. Llamé a mi papá y le conté todo. El descuido, los juegos mentales, la constante sensación de no ser deseada. Papá escuchó en silencio, solo el sonido de su respiración diciéndome que aún estaba allí. Cuando finalmente me quedé sin palabras, hubo una larga pausa. «Empaca tus maletas», dijo al fin, su voz dura. «Voy a buscarte». A la mañana siguiente me desperté temprano, mi corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. Ya había empacado mis maletas la noche anterior, incapaz de dormir por la anticipación. Mientras arrastraba mi maleta por las escaleras, oí la voz de mamá desde la cocina. «¿Yendo a algún lado, Sara?» Me congelé, esperando una confrontación, pero cuando me giré vi a mamá apoyada en el marco de la puerta, una extraña sonrisa en su cara. Parecía aliviada. «Voy a vivir con papá», dije, mi voz más fuerte de lo que sentía. Para mi shock, la sonrisa de mamá se amplió. «Bueno, ya era hora», dijo, su tono casi alegre. «Richard y yo podríamos usar el espacio extra para el bebé». Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero antes de que pudiera responder oí un claxon afuera. Papá estaba aquí. Mamá me acompañó a la puerta, esa inquietante sonrisa aún en su lugar. «Ten una buena vida, Sara», dijo, prácticamente empujándome afuera. Mientras caminaba hacia el auto de papá, miré hacia atrás. Mamá estaba en la puerta, luciendo francamente alegre mientras agitaba a Dios. Era la más feliz que la había visto en años, y era porque me estaba yendo. El apartamento de papá era pequeño, pero se sentía más como un hogar que cualquier lugar donde hubiera vivido en años. Sin embargo, no estaríamos allí por mucho tiempo. Durante los siguientes meses observé con asombro cómo el negocio de papá despegó como un cohete. Parecía que cada semana traía noticias de un nuevo contrato, un gran cliente o una expansión. Dentro de un año estábamos buscando casas en los vecindarios más exclusivos de la ciudad. La casa que terminamos comprando era nada menos que espectacular. 3 pisos de arquitectura moderna con ventanas del piso al techo y un patio trasero que parecía sacado de una revista. Mi habitación era más grande que todo nuestro antiguo apartamento. Mientras papá trabajaba largas horas gestionando su ahora próspero negocio, me lancé a hacer de nuestra gran casa un hogar. Aprendí a cocinar comidas gourmet, llenando el lugar con olores increíbles. Mantenía las cosas ordenadas, gestionaba el personal doméstico, incluso comencé un huerto de vegetales en nuestro espacioso patio trasero. A medida que pasaban los meses, observé cómo el duro trabajo de papá continuaba dando frutos. Su negocio seguía creciendo y con él nuestro estilo de vida mejoraba aún más. Me transferí a la escuela privada más prestigiosa de la ciudad. En mi cumpleaños de 16 años, papá me sorprendió con un auto. No cualquier auto, sino un SUV de lujo completamente nuevo. «Ahora puedes conducirte a la escuela con estilo», dijo, lanzándome las llaves, «y tal vez hacer algunos recados para tu viejo». A medida que me asentaba en mi nueva vida, pensaba en mamá cada vez menos. Ella nunca intentó contactarme y yo no hice esfuerzo por contactarla a ella o a ninguno de mis parientes maternos. Las heridas aún estaban demasiado frescas, los recuerdos demasiado dolorosos. En cambio, me concentré en mis estudios. Pasaron los años y antes de darme cuenta estaba graduándome de la universidad con honores. Mientras estaba en ese escenario aceptando mi diploma, busqué en la multitud el rostro de papá. Estaba allí, radiante de orgullo, y por un momento olvidé respirar. Esto era lo que se sentía ser amada, verdaderamente e incondicionalmente. Después de la ceremonia, papá me apartó. «Tengo algo para ti», dijo, sus ojos brillando con emoción. Me entregó una pequeña caja. Dentro había una llave. «Es para tu nuevo apartamento en el centro de la ciudad. Considéralo un regalo de graduación». Lágrimas brotaron en mis ojos mientras lo abrazaba ferozmente. «Gracias, papá, por todo». Habían pasado unos años desde que me gradué de la universidad. Mi carrera estaba despegando. Tenía un hermoso apartamento en la ciudad y la vida era buena. Papá y yo nos habíamos asentado en una rutina cómoda de cenas semanales y largas llamadas telefónicas. Todo era perfecto, hasta que no lo fue.
La noticia llegó como un rayo de un cielo despejado. Papá estaba enfermo. Cáncer. Avanzado. Las palabras del doctor se difuminaron en una neblina de jerga médica, pero el gist era claro, era malo. Desde ese momento, mi mundo se estrechó a un enfoque singular, salvar a papá. Tomé una licencia de ausencia del trabajo, mudándome de nuevo a su casa para cuidarlo. Cada momento despierto estaba dedicado a su cuidado. Investigaba tratamientos, consultaba especialistas, probaba terapias alternativas, cualquier cosa que pudiera darnos una oportunidad de lucha. Los meses que siguieron fueron un ciclo brutal de esperanza y desesperación. Por cada buen día, cuando papá se sentía lo suficientemente fuerte para sentarse en el jardín o compartir una comida, había 3 malos llenos de dolor y náuseas por los tratamientos. Una tarde, mientras lo ayudaba de vuelta a la cama después de un día particularmente duro, se giró hacia mí con una mirada seria. «Sara», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, «necesito que me prometas algo». Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. «Prométeme que vivirás tu vida, realmente la vivirás. No dejes que esto te detenga». Quería argumentar, decirle que iba a estar bien, pero ambos sabíamos que no. Así que en cambio apreté su mano y dije, «Lo prometo, papá». Murió 2 semanas después. Estaba sosteniendo su mano cuando dio su último aliento, diciéndole cuánto lo amaba, cuán agradecida estaba por todo lo que había hecho por mí. Los siguientes días pasaron en un borrón. Me sentía entumecida, pasando por los movimientos de arreglar el funeral. Había tantos detalles que manejar. El ataúd, las flores, el obituario. Todo se sentía surreal, como si estuviera planeando un evento para alguien más. Estaba en la funeraria tratando de decidir la música para el servicio cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. ¿Hola? Sarah, yes, tu madre. Casi dejo caer el teléfono. Después de todos estos años de silencio, estaba llamando ahora. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz fría. Escuché sobre Mark, dijo, su voz más suave de lo que recordaba. Lo siento mucho, Sweetie. Me gustaría ayudar con los arreglos del funeral. Quiero decir. Quería colgar, decirle que se fuera al infierno, pero estaba tan cansada, tan abrumada, y una pequeña parte de mí, una parte que pensé que había enterrado hace mucho, añoraba el consuelo de una madre. Ok, me oí decir. Puedes ayudar. Al terminar la llamada, no podía sacudirme la sensación de que acababa de abrir una puerta que debería haber mantenido firmemente cerrada. Pero con papá Gan, mamá era la única familia que me quedaba. Mamá llegó a la funeraria 1 hora después de nuestra llamada, con mi medio hermano Thomas a cuestas. El chico tenía unos 13 años ahora, desgarbado y torpe. Observé mientras mamá lo mimaba, enderezando su corbata, alisando su cabello. Era como una puñalada en el estómago, viéndola derramar sobre Thomas el afecto que me había sido negado toda mi infancia. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. A pesar de mis reservas, la puse a trabajar. Para mi sorpresa, mamá resultó ser sorprendentemente útil, gestionando el catering, arreglando las flores, lidiando con el desfile interminable de bienintencionados. El funeral en sí fue un borrón. Recuerdo estar allí entumecida mientras personas que apenas conocía se acercaban a ofrecer condolencias. Linda se mantuvo cerca, su mano ocasionalmente tocando mi brazo en lo que supongo que se suponía era un gesto reconfortante. Se sentía extraño, esta súbita presencia maternal después de años de negligencia. Después del servicio, mientras la gente salía del cementerio, Linda se acercó de nuevo. Sara, sé que este podría no ser el mejor momento, pero me gustaría mantener el contacto. Tal vez podríamos tomar un café alguna vez. La miré fijamente. Esta mujer que había hecho de mi infancia un infierno viviente, que había estado thrilled de verme ir. Pero también era la única familia que me quedaba. Tal vez, dije finalmente. Lo pensaré. Para mi sorpresa, Linda cumplió su palabra. En las semanas que siguieron llamó regularmente, su voz siempre teñida de preocupación. ¿Cómo lo estás llevando, Sweetie?, preguntaba. ¿Hay algo que necesites? Al principio estaba Gardid, dando respuestas cortas y no comprometedoras, pero a medida que pasaban los días y la realidad de la ausencia de papá se hundía, me encontré ansiando cualquier tipo de conexión, incluso si era con Linda. Nuestras conversaciones comenzaron simples. Preguntaba sobre mi trabajo, mi apartamento, mis amigos. Pero gradualmente sus preguntas comenzaron a cambiar. El negocio de tu padre, decía casualmente. Espero que no te esté causando demasiado estrés. Mark siempre trabajó tan duro. Desviaba, cambiando el tema.
La verdad era que aún estaba tratando de envolver mi cabeza alrededor de todo lo que papá me había dejado, la compañía, el portafolio inmobiliario. Era abrumador, y algo en mí, algún instinto afilado por años de manipulaciones de Linda, me decía que mantuviera silencio al respecto. A medida que semanas se convirtieron en meses, las insinuaciones de Linda se volvieron menos sutiles. Thomas está mirando universidades, mencionó durante una llamada. La matrícula estos días es simplemente astronómica. No sé cómo vamos a manejarlo. Hice un ruido no comprometedor, mi guardia instantáneamente arriba. Otra vez fue. Richard ha tenido algunos contratiempos en el trabajo. La economía, sabes, está golpeando a todos duro. Cada conversación parecía girar de vuelta al dinero, a las luchas que enfrentaban, y cada vez podía sentir la expectativa no dicha colgando en el aire. A pesar de mis reservas iniciales, las persistentes muestras de afecto maternal de Linda comenzaron a desgastar mis defensas. En contra de mi mejor juicio, comencé a proporcionar pequeñas cantidades de asistencia financiera. Comenzó inocentemente, ayudando a Thomas con sus cursos de preparación para el SAT, comprando a Linda una nueva laptop cuando la suya se rompió, incluso cubriendo el alquiler de un mes cuando la compañía de Richard pasó por un parche RAF. Iris on hell, Sarah. Gorgo tia Belinda. No sé qué haríamos sin ti. Cada vez sentía un calor en mi pecho. ¿Era esto lo que se sentía tener una familia real? Mientras tanto, me lancé a dirigir la compañía de papá. Hice a su diputado de largo tiempo el director, quedándome como propietaria y reservando el derecho a tomar todas las decisiones importantes. Era un trabajo desafiante, pero me sentía más cerca de papá cada vez que me sentaba en su vieja oficina. A medida que pasaban los meses, las solicitudes de Linda crecieron más frecuentes y más sustanciales. Lo que comenzó como ayuda ocasional se convirtió en expectativas regulares. El punto de quiebre llegó en una soleada tarde de martes. Estaba hasta el cuello en informes trimestrales cuando Linda llamó. Sarah Darling, comenzó, su voz goteando dulzura. Hemos estado pensando, ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos unas vacaciones familiares adecuadas. Encontramos este increíble paquete para un tour europeo. Sentí que mi estómago caía. Linda, no sé. Significaría tanto para Thomas, interrumpió, y después de todo lo que hemos pasado, ¿no crees que merecemos un poco de felicidad? La culpa guerreaba con el resentimiento en mi pecho. Antes de darme cuenta, había acordado financiar su viaje. Pero no paró allí. Al día siguiente de que regresaran, Linda estaba al teléfono de nuevo. Ahora sobre el fondo universitario de Thomas, dijo, su tono ya no dulce sino demandante. Necesitaremos que lo configures de inmediato. Tiene su corazón puesto en Princeton, ¿sabes? Algo en mí se rompió. Todos los años de negligencia, el abuso emocional, la manipulación, todo vino rushing back. No, dije, mi voz temblando. No más, mamá. Estoy hecha. Hubo una pausa, luego la voz de Linda volvió fría y dura. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ingrata pequeña escoria. ¿Cómo te atreves a darle la espalda a tu familia? Me reí, un sonido amargo. Familia? ¿Te refieres a la madre que estaba thrilled de verme ir? La que hizo de mi infancia un infierno viviente. El argumento escaló rápidamente. Linda dejó caer toda pretensión de afecto, lanzando acusaciones e insultos. Di tan bueno como recibí, años de ira y dolor reprimidos derramándose. Eres igual que tu padre, escupió. Egoísta y de corazón frío. Gracias a Dios por eso, disparé de vuelta. Al menos él me amaba. La línea se cortó. Me quedé allí temblando, mi teléfono apretado en mi mano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando surgió la oportunidad de un viaje de negocios de un mes al extranjero, salté, a chance de alejarse, de aclarar mi cabeza. Mientras abordaba el avión, sentí un peso levantándose de mis hombros. Tal vez esto era lo que necesitaba, algo de tiempo y distancia para figurar las cosas. Después de un mes lejos, estaba ansiosa por el consuelo de mi propia cama. El viaje de negocios había sido exitoso pero agotador, y todo lo que quería era quitarme los zapatos y relajarme en mi apartamento. Pero al girar la llave en la cerradura, algo se sentía mal. La puerta se abrió para revelar un apartamento completamente diferente. Desaparecidos estaban mis muebles cuidadosamente elegidos, reemplazados por decoración desconocida. Una pareja startle me miró desde el sofá. ¿Quiénes son ustedes?, exigí, mi corazón acelerado. ¿Qué están haciendo en mi apartamento? El hombre se puso de pie, luciendo confundido. ¿Su apartamento? Compramos este lugar hace un par de semanas de una mujer llamada Linda, creo. El mundo se inclinó en su eje.
Linda. Mi madre. No, no podría ser, dije, mi voz temblando. Debe haber un error. Nunca vendí este apartamento. He estado fuera del país. La pareja intercambió miradas preocupadas. Tenemos todo el papeleo, dijo la mujer hesitantemente. Tal vez deberías hablar con tu agente inmobiliario. Salí tambaleando del apartamento. Mi mente reeling. Mi primer instinto fue llamar a la policía, reportar un fraude, pero una voz nagging en mi cabeza me dijo que confrontara a mamá primero. Necesitaba oírlo de ella. Con dedos temblorosos marqué su número. Sonó una vez, dos. ¿Hola? Sarah? La voz de mamá era sickeningly sweet. ¿Cómo fue tu viaje? Corta la mierda, mamá, gruñí. ¿Qué le hiciste a mi apartamento? Hubo una pausa, luego para mí Linda se rió, realmente se rió. Oh, Sara, dijo, su voz goteando con descendencia. Si hubieras compartido tu riqueza voluntariamente, no habría llegado a esto. Te lo trajiste a ti misma, ¿sabes? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Tú vendiste mi apartamento? ¿Cómo pudiste? Ir a la policía. Yo. ¿Qué? Interrumpió Linda, su tono de repente sharp. ¿Reportar a tu propia madre a las autoridades? Por favor. Ambos sabemos que no tienes las agallas para eso. La llamada terminó, dejándome parada en la acera, sin hogar y en shock. Pero la smack certainty de Linda había encendido un fuego en mí. Sin pensar llamé un taxi y di al conductor la dirección de Linda y Richard. Golpeé la puerta, adrenalina cursando por mis venas. Richard contestó, su cara una máscara de confusión. ¿Sarah? ¿Qué pasa? Empujé pasando de él hacia la casa. ¿Dónde está Linda? Exigí. Está fuera, dijo Richard, aún luciendo bewildered. Sara, ¿de qué se trata esto? En un rush le conté todo. El apartamento, la confesión de Linda, todo. Mientras hablaba observé cómo el color drenaba de la cara de Richard. Pero eso es imposible, tartamudeó. No necesitamos dinero para la educación de Thomas. Ya he apartado fondos para eso. Nos miramos fijamente, la verdad Dunning en ambos. Con manos temblorosas Richard comenzó a sacar estados financieros, facturas de tarjetas de crédito. Mientras los examinábamos, emergió un cuadro horrifying. Mamá secretamente había sacado préstamos y ahora estaba mired in debt. No tenía idea, susurró Richard, luciéndose el socket. Todo este tiempo. Sentí una extraña mezcla de vindicación y piedad. Richard había sido tan engañado como yo. A medida que la plena extensión del engaño de Linda se hacía clara, sentí una fría resolución asentarse sobre mí. Esto ya no era solo sobre mí. Esto era fraude, plana y simple. No hesitate. El momento en que colgué con el operador del 911, un peso se levantó de mis hombros. Por demasiado tiempo había sido la víctima de mamá. Ya no más. La investigación que siguió fue brutal pero necesaria. Cada roca overturnada revelaba más de las decepciones de Linda. No solo había forjado mi firma para vender mi apartamento, había estado viviendo una completa double life. Los estados de tarjetas de crédito revelaban compras extravagantes, ropa de diseñador, tratamientos de spa de lujo, hoteles de 5 estrellas, todo oculto de Richard, todo financiado a través de una red de mentiras y préstamos secretos. El juicio se convirtió en un circo mediático. Reporteros acampaban fuera del tribunal, hambrientos por cada detalle sórdido. Odiaba la atención, pero parte de mí saboreaba ver la imagen cuidadosamente crafty de Linda Cramble en el ojo público. Al final, la justicia prevaleció. Mamá fue encontrada culpable en todos los cargos: fraude, falsificación, low works. Las palabras del juez aún resuenan en mis oídos. Señora Linda Harrison, sus acciones muestran un blatant disregard por la ley y una shocking betrayal de la confianza de su familia. La sentenció a 3 años en prisión con una orden de repagar el pleno valor del apartamento fraudulentamente vendido a Sarah Harrison. Richard, bless him, estaba shell-shocked a lo largo de todo el ordeal. Al día siguiente de la sentencia me llamó. Sara, dijo, su voz raf con emoción. Estoy presentando el divorcio y estoy buscando la custodia plena de Thomas. Después de lo que ha hecho, no puedo dejarla cerca de él. En el aftermath me encontré reconstruyendo mi vida una vez más. El dinero del apartamento fue devuelto y compré una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un fresh start. Me lancé a dirigir la compañía de papá, honrando su legado de la mejor manera que sabía. El trabajo era desafiante pero rewarding. Por primera vez en mi vida sentía que estaba verdaderamente parada en mis propios pies. Thomas y yo mantenemos el contacto. Está en la universidad ahora,
Estudiando ingeniería con el apoyo de Richard. Es Bittersworth, pero estoy glad de que tengamos una chance en algún tipo de relación. En cuanto a Linda, no he oído de ella desde el juicio. No sé si ha intentado contactar y honestamente, no quiero saber. Ese capítulo de mi vida está cerrado.